desde el principio. Yo apoyo a Claudia Sheinbaum. Presidenta, Manuel Pedrero de los Reporteros MX. Es bueno saber que van a hacer este ejercicio sobre la manipulación del debate en redes sociales, pero también hay manipulación en la vida real. Corroborando con compañeros de la fuente presidencial, si uno analiza los videos del ataque a Palacio Nacional, y valdría la pena hacer la distinción, una cosa es la manifestación legítima desde el dolor auténtico de los familiares que no encuentran a las víctimas, pero luego se encuentran, por decirlo suave, estos grupos subversivos que se montan en estrategias de golpeteo. Si uno analiza los videos del ataque a Palacio Nacional, se dará cuenta que hay muchas personas que coincidentemente se encuentran involucradas también en el ataque al Senado de la República. Hay, por ejemplo, una figura femenina que en el Senado ostentaba un pico para abrir el cerrojo del Senado. Esa misma persona aparece en los videos del ataque a Palacio Nacional. Y coincidentemente también estos grupos hasta atrás involucrados, siendo ordenados por personajes que sí formaron parte de un narcogobierno como Javier Lozano, e incluso personal del equipo, del ex equipo de la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez, entre ellos su gente de comunicación social. Preguntarle, más allá del análisis que van a hacer en el terreno digital, qué decirle a los mexicanos para que estén al tanto de aquellos que se suben a estas protestas legítimas montadas en las causas de la derecha para terminar haciendo un efecto de golpeteo mediático a su gobierno. Por eso decidí separar los temas, que un tema es la atención a los familiares, en el mismo tema estamos hablando pues del delito de desaparición y cómo atenderlo, cómo prevenir, atender a los familiares y al mismo tiempo sancionar a los responsables y encontrar a los familiares desaparecidos o a las personas desaparecidas. Uno es este tema y hay que reforzarlo y hay que trabajar conjuntamente, gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías, que es muy importante, y el Poder Judicial. Porque también hay casos en donde hay detenciones y son liberados porque supuestamente no tienen todas las pruebas. Entonces, este es un tema. Se ha atendido, pero necesitamos atenderlo más. Y para ello incluso necesitamos lo que menciono, necesitamos modificar las leyes para que haya un solo registro, porque en muchos de los registros ni siquiera hay los suficientes datos de las personas desaparecidas que están registradas en la Comisión Nacional de Búsqueda. Tenemos que garantizar que todas las personas que alguien denunció tienen una carpeta de investigación en alguna fiscalía. Y tenemos que garantizar también prevenir el delito, que en el momento que un familiar denuncia una desaparición, nadie diga, nos vamos a esperar 72 horas para empezar a buscarlo, porque esas 72 horas pueden ser claves. Entonces, que de inmediato cuando se denuncie, se despliegue toda la fuerza de los gobiernos para poder localizar a la persona. Todo esto está contenido en esto que estoy planteando, y la atención a los familiares de las víctimas. Este es un tema. El segundo tema, pues, es toda esta campaña que tiene que ver también con lo que ocurrió en la puerta de Palacio Nacional el sábado, como bien lo comentas. Pero eso lo vamos a tocar mañana, para que no se confundan los dos temas, porque si no después dicen que no hay sensibilidad y que estamos hablando de la campaña. No. Una cosa es la atención al delito de desaparición y la otra es esto. Y en efecto, ahí vamos a encontrar cómo, particularmente, las personas que querían golpear la puerta de Palacio ni siquiera venían directamente en la marcha. Es un grupo distinto. ¿Quiénes son y todo? Pues ya corresponde hacer las revisiones. Esa es una parte. La otra parte, pues, es todos estos grupos de la oposición, calderonistas, muchos de ellos, que fueron parte del gabinete de Calderón, que de manera hipócrita ahora resulta que están dolidos por la situación de desaparición, cuando en realidad pues son parte de una campaña en contra del gobierno. Entonces es otra cosa. Hay que tocarlo en su justo término y también decir quiénes son, cómo lo están haciendo y cuáles son sus razones. Y también muchas otras cosas que también no son ni siquiera directamente de México, porque muchas de las campañas que vienen en la red social ni siquiera son desde nuestro país, sino que vienen de fuera, que también tiene que ver con el análisis de las redes sociales. Entonces, ¿qué decimos al pueblo de México? El pueblo de México está muy consciente de que son temas distintos y tampoco le hace caso a esta forma tan oportunista, hipócrita, carroñera, diría yo, de montarse en una campaña en contra del gobierno
por un caso que ni siquiera conocen. Y la otra parte es la verdad sobre el caso de Jalisco, que es muy importante lo que va a decir el fiscal general el miércoles, que ya no va a venir aquí a la mañanera, va a dar su propia conferencia también para que no... Pues, la Fiscalía es autónoma y tiene que dar su propio... Viene aquí en el Gabinete de Seguridad porque se ha incorporado en la coordinación, pero la Fiscalía va a dar su propia conferencia para informar pues lo que he encontrado en este caso. Tanto la verdad, cuáles son las evidencias científicas, como también el deslinde de responsabilidades. El día de mañana invité al gabinete al gobernador de Jalisco, al Gabinete de Seguridad. ¿Están en la conferencia? No, viene solamente al Gabinete de Seguridad, porque también hay que quitarle la política a todo esto, a la politiquería, porque todo es política, pero la politiquería en este caso. Deslindar responsabilidades, quiénes son los responsables, pero también la ciudadanía exige que colaboremos juntos en estos temas. Entonces ya dependiendo de la Fiscalía Estatal se asume sus responsabilidades, pero a nosotros nos corresponde también la coordinación con el gobernador. Entonces lo invité el día de mañana para que esté presente, que ha estado en mucha comunicación con el gabinete, pero que esté presente también para coordinar las investigaciones de su Fiscalía Estatal con la Fiscalía General de la República, si es que así lo desea. Entonces, la verdad sobre el caso y lo que está pasando también en general, o lo que pasó en Jalisco y lo que está pasando. El tema de la desaparición y cómo lo vamos a atender. La campaña sucia, negra, hipócrita de muchos que no están de acuerdo con nosotros y las redes sociales. Entonces vamos tomando cada tema por separado, porque nosotros también, junto con los gobiernos estatales, porque cada uno tiene que asumir su responsabilidad, las fiscalías estatales, necesitamos atender el tema de las desapariciones. ¿Cuántas desapariciones hay? ¿Cuántas vienen de denuncias de fiscalías? ¿Cuántas vienen de denuncias que no son de fiscalías y que ni siquiera hay los datos completos? ¿En qué año se dieron? ¿Cómo hacer las investigaciones? ¿Cómo fortalecer la prevención? Entonces, todo esto pues también es fundamental fortalecerlo en una responsabilidad compartida. Gracias, Presidenta. Retomando y aprovechando sus palabras, aprovechando que dijo esto de que también viene de afuera, los reporteros MX sostenemos que de repente existen editoriales internacionales que son más como manzanas envenenadas. Recientemente, el New York Times, y es importante darle contexto a la nota que se escribe, en donde presuntamente alude el Times que su teléfono fue hackeado. Bueno, este texto lo escribe Natalie Kitroff, que fue la misma reportera que fue a Culiacán a denunciar la existencia de laboratorios de fentanilo caseros, y ella misma reconoce luego en un podcast del propio Times que cuando regresó pues ya no había encontrado nada. Entonces, editoriales como esta, desde medios hegemónicos extranjeros, ¿cómo caen en la presidencia de la República? ¿Cuál es su percepción y sobre todo su postura sobre este presunto hackeo a su teléfono? Son dos temas, ¿no? Sí, dos temas. Uno, no sé de dónde saca la información de la llamada con el presidente Trump, no sé quién se la dio. Ahí hay algunos temas que son ciertos, que en general que los he contado aquí en la mañanera, que no tienen nada que esconder, y otros temas que no sé de dónde los sacó, porque no son reales. Esta idea de que ahora quiere poner a la presidenta como la verdad no hay que subirse a eso, porque no sé cuál sea la intención del escrito en el New York Times. Sobre el hackeo, sí hackearon mi teléfono. No sé también quién se lo contó, ¿verdad? Hackearon mi teléfono y mi cuenta de correo electrónico. Apple le llamó de inmediato a la Agencia de Transformación Digital. La Agencia de Transformación Digital, de pronto, adecuadamente, la verdad, se dieron cuenta del hackeo. La Agencia de Transformación Digital tomó cartas en el asunto y pues muy rápido lo revisó. Ahora, ¿qué teléfono era? ¿Se acuerdan que en la campaña salió un teléfono mío? Que sí era mi teléfono, que todavía lo guardo por ahí. O sea, era un teléfono que conocía a todo el mundo. Lo guardo porque, les voy a decir por qué lo guardo. Es como un cariño ese número de teléfono. Porque ese número de teléfono me lo regaló Laida Sansores en el movimiento de las Adelitas en 2008. Porque yo usaba un teléfono que compraba crédito, yo trabajaba en la UNAM entonces, y compraba crédito y se me acababa el crédito. Bueno,
era, ya saben, como recarga. Se me acababa el crédito y luego no me podían llamar por teléfono. Entonces Laida me dijo, era senadora, entonces, te voy a regalar este teléfono y yo te lo voy a pagar para que no tengas ese problema. Después ya lo hice mío, ya no lo pagaba Laida, como a los 3 años ya lo puse a mi nombre. Y fui jefa delegacional en Tlalpan. Entonces muchos vecinos de Tlalpan tienen ese teléfono y todavía me hacen gestiones. Que si falta agua, que si la luz, que si no sé qué. Entonces, pues tengo comunicación con los vecinos de Tlalpan. Entonces lo mantuve como jefa de gobierno. Entonces el teléfono lo tiene muchísima gente que se quiere comunicar conmigo. Pero es un teléfono que ya no uso, digamos, para mi comunicación más personal. Pues porque lo obtienen todo el mundo, tanto que salió en el periódico qué número de teléfono era, ¿no? También a Mario le hackearon en aquel entonces su teléfono, era presidente de Morena. Él sí cambió todo su teléfono y yo quise mantener ese teléfono para la comunicación con la gente. Ese fue el teléfono que hackearon. Entonces lo conocía muchísimas personas. ¿Quién lo hackeó? No sabemos. No tiene información, Presidencia de la República, el origen ni siquiera geográfico. Están investigando, es difícil conocerlo, pero les pongo lo que fue ese teléfono. Y la cuenta de correo electrónico que hackearon también es una cuenta de correo que tengo, pues creo que fue la primera cuenta de correo electrónico que abrí, de Yahoo. Entonces también es una cuenta muy, muy antigua que tiene muchísimas personas. Y aparte pues tengo la cuenta del gobierno, que esa tiene pues todas las condiciones de ciberseguridad del gobierno y demás. Entonces así fue en efecto. No sé cómo conoció esta reportera del hackeo, pero pues les platico que así fue. ¿Tomará medidas para prevenir un escenario de este estilo otra vez? Pues las tiene el gobierno en las cuentas oficiales, en mi teléfono personal, pues ya tengo otro teléfono, por obvias razones no lo voy a dar aquí. Y ese teléfono, pues sigue recibiendo algunas solicitudes de gestión que de vez en cuando recibo y contesto. Para finalizar, Presidenta, Jacqueline Malinali Gálvez Ruiz fue sentenciada a 89 años de prisión y el día de ayer confesó que sí utilizaba el nombre de su hermana Xóchitl Gálvez Ruiz para traer sus víctimas de secuestro. ¿Tiene alguna postura al respecto? No quisiera opinar. Quien comete un delito pues tiene que rendir cuentas y ser sancionado. Hasta ahí. Buenos días, Presidenta, funcionarios, servidoras públicas, buenos días a todas y todos. Sósimo Camacho, de Luces del Siglo y el noticiero Luces Mañaneras. Presidenta, en 1992 hubo un gran golpe a la Revolución Mexicana, al pacto social que emergió de ese movimiento social precisamente con los campesinos. Me refiero a la reforma al artículo 27 de la Constitución que hizo posible la disolución de ejidos y la privatización de propiedad social de la tierra. En realidad los campesinos indígenas y mestizos resistieron a los cantos de las sirenas, a la venta de las tierras. Sin embargo, sí empezó a ocurrir posteriormente una estrategia implementada por funcionarios entonces del propio Registro Agrario Nacional para que regresaran los terratenientes a este país. En Diario Red tuvimos la oportunidad de publicar ya hace algunas semanas que hay 411 políticos, prácticamente de todos los partidos, porque muchos de ellos, incluso en un origen siendo priistas y panistas, al 11:45 también se pasaron ya algunos de ellos a Morena, sobre todo en el sureste mexicano. Y en ese sentido hay, Presidenta, personas que acaparan en una sola persona más de 1,000 hectáreas y hasta 4,500 hectáreas. Estamos hablando de terrenos que suman más que muchos ejidos, muchas comunidades. Usted precisamente como jefa de gobierno de la Ciudad de México sabe que el ejido más grande de lo que es la Ciudad de México en la parte rural es San Nicolás Totolapan, con alrededor de 2,500 hectáreas. No es Topilejo con 10,000 Esa es la comunidad agraria más grande, es lo que iba a comentar. Pero ejido, de acuerdo. Así es, unas son comunidades agrarias, otros ejidos. Y en efecto son 8,000 hectáreas de San Miguel Topilejo y que decíamos pues prácticamente es el 50% de lo que una persona puede acumular. Para poderse haber hecho de estas tierras solamente pudieron hacerlo violando la ley, porque hay muchos candados que implicarían pues que no pudieran hacerse de esta cantidad de terreno. Estos personajes, y le voy a poner el caso de Antonino Almazán Arteaga, exfuncionario del gobierno de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox, que este personaje tiene tierras en 16 núcleos agrarios de 4 estados de la República. ¿Cómo pudo este personaje
hacerse pasar como posesionario o avecindado o incluso ejidatario de tal cantidad de núcleos agrarios. Solamente, y lo dice una investigación del Registro Agrario Nacional, que demoró 5 años en hacerlo, mediante la falsificación de documentos, la alteración de los propios archivos agrarios y la compra de voluntades en asambleas ejidales. No es el único caso, le decía, son varias personas, 411 políticos y empresarios, y en Luces del Siglo publicamos hace algunos días al detalle el caso del sureste. Es donde está prácticamente lo más grotesco, lo más indignante, por la manera en que se fue acaparando de tierra de carácter social. Y hay hoy muchos de estos ejidos despojados que pasan por el trazo del Tren Maya. Estos ejidos, estas tierras despojadas, alcanzan valores entonces, debido a la especulación, por decenas de miles de millones, y eso lo establece la propia investigación del Registro Agrario Nacional. Preguntarle, Presidenta, ¿qué se puede hacer pues para generar justicia para los propios ejidos y para estos personajes que hoy son los nuevos terratenientes en este país? Pues qué bueno que lo denuncias. Vamos a decirle a Edna Vega, la secretaria de Sedatu, que lo revise y lo presentamos aquí, el resultado de la investigación. Presidenta, ¿y no considera usted en algún momento, así como ha venido recuperando el espíritu de la Constitución en distintos temas, también reformar el artículo 27 constitucional, pues para evitar esta disolución tan fácil de los propios ejidos y de la propiedad social? Sí, hay que revisarlo. No es tan sencillo. Lo que sí es el acaparamiento. Entonces vamos a hacer una revisión general y con gusto lo presentamos aquí y vemos si hay delitos, pues que se presenten las denuncias. Presidenta, y en otro tema, durante el periodo neoliberal, prácticamente la política exterior de este país se redujo a mantener, entre comillas, buenas relaciones con Estados Unidos, pero que eso se tradujo muchas veces en subordinar la agenda de México a los intereses de Estados Unidos. Hay varios casos, pero probablemente los más indignantes ocurrieron durante los sexenios panistas, tanto de Vicente Fox como Felipe Calderón, porque habría que recordar cómo incluso en el sexenio de Vicente Fox hasta se le pidió a un jefe de Estado que comiera y se fuera por instrucciones del entonces presidente de Estados Unidos. Y la abyección probablemente mayor fue durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando dejó ingresar a agentes de 11 instancias estadounidenses, no solamente la CIA, la DEA, sino incluso el Servicio Secreto y otras de Estados Unidos, y generó programas o aceptó programas como Rápido y Furioso, que bueno, pues generaron además muchísima violencia en este país. Presidenta, en estas conversaciones intensas que se tienen con el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump y algunos de sus funcionarios han insistido que sobre la mesa está cualquier cosa para combatir a los cárteles de la droga en México. Y usted se ha referido que México no solamente está defendiendo un tratado de libre comercio, sino la soberanía y también la dignidad del propio país. En ese sentido, preguntarle si ha habido algo en las negociaciones, en las conversaciones con Donald Trump, que su gobierno haya dicho no estamos dispuestos a aceptar esta parte. Siempre hemos defendido la soberanía y lo tiene muy claro el gobierno de los Estados Unidos. En algunos casos de funcionarios del gobierno, pues su intención es mayor. Pero, por ejemplo, salió por ahí una nota de que en una reunión el secretario de la Defensa le había dicho al secretario de Marina si necesitaba ayuda para que el secretario de la Defensa de Estados Unidos les planteó que si necesitaban ayuda para que el ejército de los Estados Unidos pudiera intervenir. Pero pues tenemos un secretario de Defensa y un marino muy patriotas que le dijeron no, nos coordinamos, colaboramos, pero la soberanía de México es inviolable. Entonces puede haber algunos que tienen a lo mejor alguna otra idea, vamos a ponerlo así, porque tampoco ha habido nada ofensivo. Y siempre hemos dicho que no, que en eso no, que colaboramos, coordinamos, compartimos información y hasta ahora ha funcionado muy bien. Presidenta, ¿no le han solicitado, por ejemplo, el regreso de los agentes de las organizaciones, de estas agencias más bien de seguridad de Estados Unidos? Hay permisos para agentes. O sea, la Ley de Seguridad Nacional, y ahora creo que ya fue aprobado por todos los congresos la iniciativa que envíe de reforma constitucional de la soberanía, de fortalecimiento de nuestra soberanía. Establece muy claramente que cualquier
agente, se les llama, o persona que pertenece a algunas agencias de investigación del gobierno de los Estados Unidos, tiene que tener un permiso de relaciones exteriores. Desde que estaba el presidente López Obrador se hizo una mesa de trabajo del Gabinete de Seguridad y de Relaciones Exteriores para que ahí se autorizara, más que una persona en Relaciones Exteriores, es el propio gabinete quien determina cómo se dan esos permisos para su actuación en el país, y de acuerdo con la ley mexicana pues tienen que cumplir una serie de requisitos e informes que tienen que estar dando. Entonces en ese marco pues se autoriza. Antes era distinto, ¿verdad? Como bien dice, sobre todo en el periodo de Calderón. No sé si recuerdan, fue público, cuando realmente asesinaron, porque no hay otra palabra, a un narcotraficante en Cuernavaca, Morelos, que la Marina dijo que había sido una acción de ellos y luego salió la DEA diciendo que no, que había sido una acción de la DEA. Eso es lo que salió en los medios, no estoy diciendo nada. Y que dejaron el cuerpo. Sí, no estoy diciendo nada que no se conozca públicamente. Entonces, ahora lo que hay pues es coordinación, sencillamente, tiene que haber coordinación. Somos países iguales, no hay uno sobre otro. Y nos coordinamos para la seguridad en ambos lados de la frontera. Muchas gracias. Gracias. Por cierto, hoy quedamos de ver lo del maíz. ¿Lo tienen? Para ahorita no, pero antes de que veamos Humanismo Mexicano para ponerlo. Y si tienen la firma por ahí, de una vez lo firmamos. Ajá. Presidenta, buenos días. Juan Bautista de Voces del Periodista. Como dice el refrán, una de cal por otras de arena. Presidenta, usted hoy es muy vista en todo el mundo por las acciones que está realizando, incluso la ponen ya como, al menos en lo que va del gobierno, va liderando las transmisiones en vivo en las plataformas. Ah, sí. Ahí está el segundo lugar, por cierto. Bueno, eso es muy importante. ¿Cuál es la valoración que hace de esta encuesta a nivel mundial también? Es muy importante. No, es nacional, es como la streamer número uno. Bueno, la streamer número uno, claro. Sí, en México. Pero no todos tienen la cantidad de visitas que tiene usted. Sí. A ver. Pues, la verdad agradecer a quienes nos ven, nos escuchan en la Mañanera del Pueblo. Es un ejercicio que inicia con el presidente López Obrador y que le damos continuidad, cada quien a su estilo, obviamente. Pero es muy importante, porque los medios de comunicación son medios, tanto los medios tradicionales, vamos a ponerle así, como los medios alternativos y muchos de ustedes que se dedican a informar al pueblo. Y aquí pues tenemos las dos cosas, ¿no? O las tres. Medios alternativos, medios tradicionales y la comunicación directa, que nos oyen en vivo y a todo color, así decían en mis tiempos, en vivo y a todo color. Ahí está los más vistos streamers en México. Presidente, yo le quisiera hacer una pregunta muy particular sobre esto, porque el estilo es muy distinto, incluso la prestancia, la pedagogía en la que usted presenta la información, hoy incluso lo que está diciendo es el tema tan importante de que va a ser por tres partes para que no haya confusión y todo el mundo tenga la claridad. ¿Cree usted que la parte académica, estar frente al salón de clases, no tanto en los mítines, haya influido? Clases demasiados años de mi vida como para que se olvide. Y hoy toda esta parte de la metodología tenga también ese impacto porque va creciendo y bueno, va empezando el gobierno, me imagino que se va a ir fortaleciendo también su discurso y su método de exposición. Pues es diferente, cada uno tenemos una forma distinta de informar. Ustedes también en sus canales pues tienen formas distintas de informar. En el caso, siempre lo dije, el presidente López Obrador tenía, vamos a decir tiene, porque ya vienen sus libros pronto, una forma de informar muy importante, porque él pues construyó esta revolución de las conciencias en nuestro país. Fue pues el gran dirigente de nuestro movimiento y un gran presidente. Sí. Y él tenía pues su forma de comunicar. Él nació en Tepetitán, Macospana, Tabasco. Así es. Su servidora, yo nací en la Ciudad de México. Viví de niña en el Estado de México, en realidad. Nací aquí, pero viví hasta los 12 años en el Estado de México, en Naucalpan, Hacienda de Chegaray, era la colonia.
Son estas colonias de clase media que se hicieron durante un periodo. Creo que las torres de satélite son de finales de los 50, ¿no? Entonces todo lo que estaba alrededor de las torres de satélite, pues crecieron muchas colonias con casitas. Ahí adquirieron una casa a crédito mis papás, y mi mamá y mi papá, y vivimos hasta los 12 años y luego ya vivimos en Coyoacán después. Sí, Bueno, yo nací en la zona en la Ciudad de México. Él estudió ciencia política, yo estudié física. Pues ya de ahí, evidentemente, pues hay una historia distinta, y después compartimos ideas, compartimos proyecto de nación, pero pues cada uno tiene una historia distinta y una forma de comunicar distinta también. Gracias, Presidenta. En el tema sensible, delicado, que nos lastima a toda la población, el tema de la desaparición, como lo he expuesto, va a estar en 3 partes. Yo no sé si me toque preguntar mañana o pasado, y de una vez la realizo, y usted dice, ¿para cuándo? ¿Cuándo se le va a dar respuesta? Pero creo que una parte importante en esta situación tan sensible, el público quiere conocer por qué no se actuó a tiempo, quién estuvo ahí, quiénes eran los actores políticos, sociales, y no de repente armar todo un escenario como si el país estuviera desgajando. Y entonces todo análisis, pues, tiene su análisis de coyuntura, sus actores principales, y en Voces del Periodista estamos revisando quién gobernó Teucitlán en estos últimos 6 años, y quién fue el gobernador también. Entonces, esa es una pregunta propia mía. Yo veo muy campante al exgobernador Enrique Alfaro, allá en España, estudiando en una escuela para entrenadores, porque ahora quiere ser directivo del club de los Chivas, que yo no creo que la afición merezca un director técnico así. Habría que revisarlo, pero sería de avanzar la investigación, ya lo dirá a lo mejor el fiscal, ¿se podría requerir de su presencia para mandarlo a declarar aquí en México? Pues tiene que ver con las fiscalías. La Fiscalía General de la República tomó una decisión antes de la decisión de atraer el caso completamente, que es hacer una investigación. Eso es factible, la ley lo permite. El fiscal va a informar. En septiembre hubo un episodio ahí en donde la Guardia Nacional detuvo a unas personas. Quien resguarda el predio y hace la investigación es la Fiscalía Estatal. Entonces, la Fiscalía General de la República está revisando qué pasó desde ese momento del resguardo de ese predio, qué investigaciones se hicieron, hasta dónde llegó esa investigación, por qué el predio no siguió resguardado. Pues todo eso lo está haciendo la Fiscalía General de la República y hay que esperar su investigación. También, qué encontraron en el predio, que también es muy importante. Sí. La verdad porque se ha dicho muchas cosas y tiene que haber evidencia científica, no es solamente lo que se diga. ¿Qué se encontró en el predio? Y también, ahí sí, quiénes eran los presidentes municipales, entonces, ahora, y si hay alguna responsabilidad de las autoridades. Esto hay que separarlo de un tema político o politiquero, de estar acusando antes de tener la información. Entonces, si algo tiene que ver en su momento el gobernador Alfaro, pues tendrá que presentarse. Si no tiene que ver, pues no tendrá que presentarse. Pero eso lo tiene que determinar la Fiscalía. Claro. En nuestro caso no vamos a cubrir a nadie, pero al gobierno le corresponde una parte, a las fiscalías otras, que tampoco va a cubrir a nadie, ni lo ha hecho el fiscal, y las fiscalías estatales. Por eso tiene que haber deslinde de responsabilidades. Entonces, eso fue lo que le pedimos también al fiscal, que hiciera todo este proceso y también que informara qué fue lo que se encontró en el predio y también cuál es la condición alrededor de este lugar. No solamente este sitio, sino otros sitios cercanos en donde actúa la delincuencia organizada. Entonces, vamos a seguir dando información y el Gabinete de Seguridad va a seguir dando información. Pero al mismo tiempo tenemos que atender pues, el problema de los desaparecidos, tanto a las familias como a la verdad en cada caso, hasta donde se pueda encontrar y seguir encontrando y que nunca se cierre ninguna carpeta y que se siga investigando de la desaparición vinculada principalmente con los grupos delincuenciales y la prevención también. Sí. ¿Cómo hacemos para que, imagínense ustedes una persona, todavía en algunos códigos está así, por ejemplo en la Ciudad de México nosotros lo cambiamos de inmediato,
cuando llegamos a la ciudad, para que si una persona se reporta desaparecida, de inmediato se despliegue todas las fuerzas policiales, de la Fiscalía, incluso otras instituciones. Por ejemplo, en todo el territorio está la Secretaría de Bienestar. Si se dice, bueno, hay una persona que no está localizada, pues entre todas las instituciones se busca en las primeras horas. Antes se decía, pues hasta las 72 horas, porque a lo mejor va a regresar, no, pero esas 72 horas son clave. Y es muy importante también que las personas denuncien en las fiscalías. Entonces, todo eso los vamos a modificar en la ley y atender a los familiares y atender también, pues, el propio delito.